Estoy tan agradecido de que estén sintonizando con nosotros el día de hoy. Estoy tan agradecido de que sean parte de la iglesia en línea. Creo que Dios nos hablará el día de hoy de una manera poderosa. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros amigos y familiares de VU. Por favor, podemos darles un fuerte aplauso a nuestros amigos y familiares de VU. Todos los que están mirando, ya sea por medio de YouTube, de podcast, de pronto en tu automóvil ahora mismo. Queremos dejarte saber que estamos contentos porque estamos comenzando una nueva colección de charlas titulada Aguantar. Que alguien diga aguantar. Pueden tomar asiento. Estamos comenzando esta colección que se va a comenzar en unas semanas. Está basada en el libro de la Biblia de Primera de Pedro. Y ahí es donde vamos a estar. Si no lo han adquirido, me gustaría que fuesen a vuchurch.com/endure y que puedan descargar de manera gratuita este diario, porque las próximas 8 semanas tenemos unas lecturas, vamos a darle algunos recursos adicionales, vamos a hacer esta práctica que se llama Paso, que es un pasaje de la Escritura, una aplicación, y básicamente también tenemos la oración y la observación. Si tienen tiempo, vayan a vuchurch.com/endure. Pueden comprar un ejemplar físico por un pequeño precio o también pueden tenerlo de manera digital. Pero me encanta esta palabra, aguantar, este concepto del que estamos hablando el día de hoy. A medida que comenzamos a prepararnos para esta colección de charlas, la frase que siguió resonando en mi mente fue esta idea de que la vida no siempre se trata de conquistar. A menudo se trata simplemente de aguantar, de perseverar. A veces se trata de tener que aguantar, saber cuándo conquistar y cuándo debemos aguantar. No hay duda de que la Escritura dice que somos más que vencedores gracias a Jesús. Pero la Escritura también nos dice que somos llamados a estar firmes, a estar plantados, a mantener nuestra posición y poder también aguantar, a no darnos por vencidos, a no rendirnos, a no alejarnos, Quiero que en las próximas semanas no se rindan, no se escapen, pero esto de aguantar significa poder resistir. Si estás tomando notas, tenemos que entender esto. Estamos hablando de aguantar, que es poder resistir. ¿Cuántos saben de ustedes de que si vas a ser un seguidor de Cristo en el 2020, hay algunas cosas que tienes que aguantar? Como por ejemplo, deberías comprender de que tenemos que aguantar esto de conformarnos o resistir a conformarnos con el patrón del mundo. No somos llamados a simplemente a separarnos, sino que somos llamados a infiltrarnos y somos llamados también a hacer una diferencia. Pero en el tratar de hacer una diferencia, si no somos cuidadosos, vamos a caer en esto del tipo donde simplemente vamos a básicamente conformarnos con la cultura o ser parte de esa cultura que está en el mundo. ¿Cuántos saben que tenemos que resistirnos a ser parte de la persecución? ¿No? Pero Jesús dijo que íbamos a tener problemas aquí, que iba a haber persecución. Y yo quiero ser un creyente que cuando venga la persecución hacia mí con mi fe, que yo simplemente no me rinda, no huya, que me mantenga firme. O esto también de pronto resistirnos a la división en el cuerpo. Creo que en el 2020 ha sido un año lleno de muchas conversaciones necesarias, pero mucha división innecesaria. Yo quiero aguantar. También de pronto resistirnos a qué? A la enseñanza falsa. Asegurarme de que nuestra iglesia esté enseñando el evangelio de cuando fuimos salvos por la gracia. No puedo alcanzar a Jesús, yo solo puedo recibir a Jesús. Yo soy llamado a aguantar, a resistir en el 2020. Si lo creen, aplaudan, por favor. Tenemos que aguantar a veces. Pero ¿de qué me sirve poder permanecer o conquistar, pero no aguantar, ¿no? ¿De qué me sirve conquistar o obtener más terreno si no sabemos mantenerlo y aguantarlo? El apóstol Pedro les va a escribir esta carta a los creyentes y él los va a alentar para que aguanten, para que no se rindan, para que no huyan. Y me encanta este pensamiento de que el permanecer o aguantar en lo temporal conduce a una herencia en lo eterno. Si pareciera que todo está muy oscuro a nuestro alrededor, quiero recordarnos que siempre está más oscuro antes de que venga el amanecer. Y el amanecer viene, amigos, si eres un seguidor de Cristo. Así es. Puede que haya un caos a tu alrededor,
pero no quiero que el caos a mi alrededor simplemente detenga la paz, la esperanza que está viniendo de adentro mío. Creo, a medida que yo pueda aguantar en lo temporal, voy a recibir una herencia en lo eterno. Vamos, que alguien dé un fuerte aplauso. ¿Lo creen el día de hoy? Así que quiero que tomes tu Biblia porque quiero hablarles de este tema de cómo llevar el dolor. Parte 1 de las próximas 8 semanas, cómo llevar el dolor. Si lo pueden poner en el chat. Vamos, vemos a Yamila. Pon eso en el chat para que la gente lo vea, para que estoy hablando en vivo. Cómo llevar el dolor. Así es. Quiero mostrarles los primeros versículos. Vamos a ver los nuevos versículos del primer capítulo de Primera de Pedro, pero vamos a continuar en ese capítulo y a lo largo de estas semanas, pero quiero darle una especie de introducción. Si puede ser, Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros, si tienen un resaltador, simplemente señalen esa palabra, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Estos son los primeros versículos donde, en estos primeros versículos de este capítulo, descubrimos mucho acerca de este libro de la Biblia. Tenemos todo el contexto, recibimos ese contexto. Cuando leemos algo en el texto de las Escrituras, que pongamos el texto en el contexto. Vamos a darle un poco de contexto. Descubrimos aquí en estos primeros 3 versículos quién es el autor, descubrimos quién es la audiencia y descubrimos cuál es el propósito o la razón por la que fue escrito. El autor es muy evidente, es Pedro. Nos encanta Pedro. Pedro, hola. Pedro. Pedro. Yo soy Pedro y soy el autor de este libro. Tal vez no signifique eso mucho para ti, pero a mí me da un montón de esperanza porque, no sé ustedes, pero si ustedes no se pueden identificar con Pedro, no sé con quién te puedes identificar de todos los personajes de la Biblia. Pedro es ese discípulo que insultaba. Él tenía unos altos muy altos y unos bajos muy bajos. Hizo cosas muy grandiosas y cosas muy tontas, muy insensatas, muy absurdas. Pero ¿cuántos saben? Su mejor día era el líder de la iglesia primitiva. Eso es bastante maravilloso en sí mismo. Pero en sus días pésimos, él estaba negando a Jesús delante de una pequeña niña de 12 años. Se escapaba de la cruz. En sus días malos, le estaba cortando la oreja a las personas por Jesús. O sea, no sé tú, pero creo que tienes que tener a una gente de tu cruz que estén dispuestos a hacer cosas así. ¡Hey, si te metes con él! ¡Wow! Te corto la oreja. Ese era Pedro. Pero bueno, en sus peores días era el día que Jesús mismo lo miró y le dijo: apártate de mí, Satanás. O sea, ¿qué tienes que hacer para que Jesús, el Dios en la carne, te mire a los ojos y te diga: ¿sabes qué? Y remueva tu nombre y te lo reemplace por Lucifer. O sea, ese era un mal día, ¿no? Un mal día en la vida de Pedro. Pero me encanta Pedro porque Pedro no solo que se recuperó de ese momento, sino que él tuvo mucho más éxito. Se convirtió en una de las partes más importantes e integrales del plan de Dios. Y Jesús dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas de los infiernos no prevalecerán contra ella. ¿Y sabes qué? Debe darte esperanza de que Pedro es el autor, porque si Dios puede usar a Pedro, te puede usar a ti. Vamos, que alguien le dé alabanza. Vamos, Él puede usarte el día de hoy. Hay muchos debates que suceden a lo largo del tiempo. Muchos creen que Pedro no escribió esto y la razón de esto es porque la escritura parece ser muy buena para que fuese Pedro. La escritura es tan elocuente, tan poética, que de pronto Pedro era una persona que era un pescador, que no había recibido educación. ¿Cómo puede ser acaso de que esto fuese así? Pero ¿sabes qué? Yo recibo aliento porque cuando Pedro llega a una ciudad y comienza a hacer milagros y la unción de Jesús viene sobre su vida y todos miran: ¿quiénes son estos hombres? Estos son unos simples y ordinarios pescadores, pero deben haber estado con Jesús. ¿Sabes qué? Quiero dejarte saber, de pronto no recibiste educación y eres una persona común y corriente, de pronto tienes un problema de insultar, pero ¿sabes qué? Nada de eso evita que la gracia de Dios te encuentre exactamente donde tú estés. Si Dios puede usar a Pedro, te puede usar a ti. Vamos, he estado con Jesús. Solo el hecho de estar con Jesús, su unción, esa unción viene sobre mi vida y descubrimos de que Pedro es el autor y también descubrimos quién es la audiencia, a quién fue escrita esta carta. Y cada vez que estudiamos un libro debemos comprender estas cosas. Esta es una carta y fue escrita a un grupo específico de personas. No significa que no podamos recibir verdades, que no aprendamos, nada de eso, pero debemos entender el contexto. Una vez que descubrimos esto, nos damos cuenta de que la audiencia era una región, era Asia Menor, eran distintas ciudades en Asia Menor. Asia Menor hoy día vendría siendo lo que es Turquía.
Pero vemos un montón de lugares aquí. A ver, como 5 distintas iglesias, ¿no? Vemos una iglesia en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y es muy importante cuando hablemos de estos lugares que comprendamos por qué escogimos Primera de Pedro para este lugar, para esta temporada de nuestra iglesia. Primera de Pedro se lleva a cabo en el Imperio Romano. No sé si hay muchas personas que se van a poder conectar con esto porque hay muchos paralelismos con aquel, con ese entonces y el ahora. El Imperio Romano era uno de los primeros superpoderes que vio el mundo jamás, ¿no? Una economía maravillosa, una de las mayores economías del mundo, una fuerza militar maravillosa y la más fuerte. Era el epicentro de la cultura. ¿Les suena familiar? Pero había un problema con todo esto, mientras todo esto se escribía. Por otro lado, era un lugar de autodestrucción. Se estaba autodestruyendo este imperio. ¿Cuántos saben que lo que sube debe bajar eventualmente, verdad? La razón por la que estaba comenzando a autodestruirse era porque, había muchas, ¿no? Pero una de esas era porque era una región geográfica tan vasta, tan amplia, había tantos grupos de personas que vivían en cada nación, y con esto venían distintas ideologías, había distintos valores, había distintos paradigmas, diferentes culturas. Y todas estas diferencias estaban chocando y compitiendo las unas con las otras. Y estas personas estaban dividiendo, estaban luchando los unos con los otros, tenían su propia agenda, sus propios planes, sus propias misiones, y la división estaba entrando y de adentro hacia afuera. La nación, el imperio se estaba deteriorando. Y ahí en el epicentro de todo esto tenemos a esta minoría, a este pequeño grupo llamado los cristianos. En aquel entonces no se les conocían como cristianos, se les conocían como un grupo que era el camino, que eran la gente que creían que Jesús, creían en el camino de Jesús, era el camino a la vida eterna. Y aquí los tenemos en el medio de todo este problema y están tratando de seguir a Jesús, pero hay una inmensa presión con estos creyentes. Son todos estos otros grupos, estos otros equipos que quieren que los cristianos sean parte de sus equipos. Le dicen, vamos, vengan con nosotros, pasen tiempo con nosotros, estén aquí, súmense. Y Pedro les está escribiendo a estos creyentes diciéndoles, por favor, no cedan. No se rindan. Vamos, permanezcan, aguanten, sigan firmes en ese curso, en esa trayectoria. Aguanten, no permitan que la división ahí afuera sea la división aquí dentro. No permitan que eso entre, se infiltre. Le escribe estas 5 iglesias. Estas 5 iglesias muchas veces, Good Church antes de la pandemia, antes de que comenzara, éramos una iglesia en 2 sedes. Muchos de ustedes saben que teníamos un plan, ¿no? Ahora para el mes de septiembre de comenzar nuestra tercera sede. Creo que vamos a comenzarla, así es, estoy hablando de eso, pero creo que a veces creemos que eso es como algo nuevo, un concepto novedoso, una iglesia, muchas sedes. No, es algo muy a la antigua. De hecho, Dios tenía y había ungido a líderes apostólicos que estaban a cargo de muchas iglesias o a cargo de muchos hombres y mujeres, de pastores. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Así que Pedro le escribe a la iglesia en todas estas regiones y les está hablando, les está alentando, ¿no? A la gente de Ponto, de Galacia, de Capadocia, porque esta gente estaba viviendo con la presión del mundo y dice, no, yo estuve con Jesús por 3 años, yo sé todo lo que están experimentando, pero ¿saben qué? Tengo este recuento, yo fui testigo de cómo Él tuvo esta manera de vivir. Quiero alentarte de que hay sanidad, de que hay esperanza, de que hay sanidad y que hay una vida verdadera en Jesús. Quiero darte esperanza. Quiero traerles sanidad y se va a encontrar en mi palabra. Así que les escribe a los cristianos a lo largo de toda esta área de Turquía. Lo que es un poco loco es que Turquía es como la cuna del Evangelio donde todo comenzó, pero hoy día, en el 2020, Turquía es una de las iglesias, es una de las naciones como más pías o más paganas. No importa a veces cómo comienza, sino el hecho de permanecer, de aguantar, cuánto duras, de llegar a la meta. Y Pedro usa 2 palabras a medida que comienza a hablarle a esa audiencia y me encuentro mucho. Esto me gusta mucho. La primera palabra es elegidos. Esto me trae mucha paz, ¿no? Las palabras elegidos lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pedro y de Pablo. Esto significa que Dios te escogió a ti, que Dios te eligió. Qué lindo, ¿no? Que tú no encuentras a Dios, sino que Dios te encuentra a ti. Dios nunca estaba perdido, tú estabas perdido o perdida.
Dios dio el primer paso y tal vez nosotros en el mejor de los casos dimos el segundo, pero es difícil que nosotros, porque creo que Dios salió del cielo, vino como bebé, creció, dio muchos pasos en sí mismo, también hizo un montón de milagros, luego fue una cruz, un enorme paso, murió por nuestros pecados y dice que mientras nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por los impíos. Mientras tú y yo le estábamos negando, Él ya nos estaba escogiendo y eligiendo a nosotros y buscándonos. Dios te escogió, Dios te eligió. Esta palabra, elegido, es importante que la definamos, porque esta palabra se usa en este debate doctrinal a nivel de la iglesia, que es la predestinación. La predestinación es una verdad doctrinal que significa que Dios escogió a quien Él salvaría y a quien no salvaría de antemano. De que Dios dijo, Oliver será salvo y Alex no. Ahora, yo no me sumo a esa doctrina, aunque tengo muchos hermanos y hermanas en el Señor que creen en eso, pero es la soberanía de Dios. Yo me gusta esta tensión de sé que Dios es soberano, pero creo que Dios es responsable, que tiene una decisión, que tiene el libre albedrío, que puede decidir por sí mismo si va a seguir o no. Esta idea, cuando tenemos el libre albedrío, en el Nuevo Testamento lo vemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que por tal manera amó Dios a los elegidos, no, al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no sé tú, yo estoy contento de que caigo en esta categoría de que quien quiera, ¿no? Que cualquiera que crea en Él, que Dios ya dio pasos hacia mí, Dios ya te escogió, Dios ya te eligió, pero Él te da a ti la oportunidad de responder a su amor, de que yo responda. Él me da esa elección de amarle, de devolverle mi amor, de que sea recíproco. Y lo mismo también vemos en Pedro, en segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que alguien diga, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Qué quiere decir que Dios no quiere que nadie se perezca, sino que todos se arrepientan? Yo creo que Dios, por medio de su gracia, de su amor, su misericordia, es para cualquiera y para todos. Él te da la habilidad de responder como tú quieras. Y a medida que veamos esto, vamos a ver esta palabra de elegidos y la predestinación va a aparecer. No te asustes con esos términos, porque Dios sí nos predestinó de cómo. Pedro nos lo dice. Él nos predestinó basado por tu previo conocimiento, tu conocimiento de antemano, sabiendo lo que haríamos. Dios sabía que yo iba a poder responderle en amor, por lo tanto, Él me predestinó y ahora soy llamado un escogido, un elegido. No tengo miedo de que Dios sea enorme y yo sea pequeño, o de que hay misterios en esto de seguir a Jesús. Estoy bastante cómodo con esto de vivir en el misterio de Dios, entendiendo de que Dios es soberano y grande y yo soy pequeño y finito. Y cuando veo estas palabras elegidos, siempre voy al hecho de que sí, Dios es omnisciente, Dios sabe exactamente lo que voy a hacer. Pero quiero darte una ilustración. Anoche los equipos del baloncesto de Miami Heat, no sé si están mirando de ustedes, un saludo a los Miami Heat, necesitamos ganar, hay que orar, tenemos que ganar, no es una profecía, pero es una creencia muy profunda dentro de mí. Los Heat jugaron contra los Celtics de Boston y perdieron anoche, sí, qué triste, ¿no? Pero notemos lo siguiente. Si yo grabase ese juego y fuese hoy a la casa, Dios está fuera del tiempo, obviamente. Nosotros conocemos el tiempo según nuestra mente y la mente que recibimos. Pero bueno, Dios está más allá del tiempo. Si yo voy a casa ahora y miro la grabación, yo ya sé quién ganó el juego. Yo ya sé que los Celtics van a ganar el juego. Y el hecho de que yo sepa quién ganó el juego no significa que a medida que juegue el juego, que esté predeterminado, predestinado, que mi previo conocimiento no significa que a medida que lo vea, que los jugadores que jugaron el juego no tengan libre elección. O sea, cuando yo veo esto de elegidos, entusiásmense, porque debe darte confianza y seguridad de que Dios te escogió, Dios te eligió. No es un accidente, sino que hoy, a medida que estás adorándole, Él ya tenía esto en mente. Aguantar, aguantar, aguantar. Pero Pedro no simplemente dice que usa la palabra elegidos, él usa la siguiente. Él nos llama también elegidos extranjeros. Es una gran palabra. En otras traducciones dice exiliados.
Así es, otra traducción usa la palabra exiliados. Pero qué lindo contraste lo que significa ser un seguidor y creyente de Jesús. Por un lado, somos elegidos por Dios, pero por el otro lado, soy un extranjero, un exiliado en este mundo. Por un lado, soy escogido por Dios y por otro lado soy una persona inadaptado a la sociedad. Pero qué loco, ¿no? Esta relación vertical de la cruz, yo soy escogido, pero en esta relación horizontal soy un exiliado. Vas a ser aceptado por Dios, pero serás rechazado por los hombres. Es porque eres un extranjero elegido. Eres una persona, un extranjero elegido. Y cuanto más envejezco y más crezco y más sigo a Jesús, más y más me doy cuenta de que seguir a Jesús en este lugar, este no es mi hogar. Lo sé y lo noto, lo siento, lo vivo. Estoy viviendo en exilio. Soy un extranjero en este mundo. No pertenezco aquí. ¿Acaso te pasó? ¿Alguna vez sentiste esto con tu vida, que hay algo en nuestro alma, en nuestro corazón, que una vez que estoy en una relación con Jesús, este mundo está quebrado, este mundo está perdido, está dolido, está quebrado? No se supone que viva aquí. La otra noche estaba cenando con unos amigos y a medida que pasaba tiempo con mis amigos, entablamos esta conversación acerca de una documental que habían visto acerca de la gente que vivió más, o la gente más longeva en el mundo. Y había una ciudad en Italia donde la gente vivió hasta, no sé, como 110 años de edad o algo así. Y en fin, empezamos con esta conversación. ¿Cuánto quieres vivir tú? ¿Quieres vivir hasta los 110 años? Hasta que finalmente, Rich, ¿tú quieres vivir hasta los 110? Dije, no, estoy bien. Estoy bien. No, la verdad que no. Dios les bendiga, pero no, la verdad que no. No tengo ganas. Cuanto más y más envejezco, más y más me doy cuenta de lo que decía el apóstol Pablo: vivir es Cristo, morir es ganancia. Yo no sé, o sea, no sé tú, pero me encantaría a mí ya ir al cielo. O sea, no veo la hora de llegar allí. No hay más dolor, no hay lágrimas, no hay llanto. Esto es temporal, pero el cielo es eterno. Veo esto. La semana pasada estábamos celebrando 5 años, el 5º aniversario de Boo. Un grupo de nosotros estábamos aquí, todos compartían su historia de cómo encontraron Boo Church. Teníamos un montón aquí de muchos empleados que ni siquiera estaban siguiendo a Jesús antes de que comenzaran a trabajar aquí en la iglesia. Y muchas personas comenzaron a contar sus testimonios, sus vivencias. Todos comenzaron como que a repetir esto, ¿no? Había una temática. Cuando entré en la iglesia, de inmediato sabía que estaba en casa. Qué interesante esas palabras. No era una persona, eran como 5 o 6 personas que decían lo mismo. Cuando entré en la iglesia, ni siquiera conocía a Dios, pero cuando entré por las puertas de la iglesia, sentí que estaba en casa por primera vez. ¿Por qué están todos utilizando la misma metáfora, la misma ilustración? ¿Puede ser acaso de que no es simplemente una misma experiencia que aprendieron los unos de los otros, sino una experiencia espiritual que todos vivieron? Exilio, el hecho de que soy un exiliado, me motiva a mí. Es también el hecho de que soy un exiliado o un extranjero, me motiva a seguir haciendo avanzar la iglesia. Porque la iglesia es lo más cercano al cielo. Y el cielo es nuestro hogar. Y por eso la gente que no se conoce, la gente que no conoce a Jesús, puede entrar en la casa de Dios. Y a medida que entran por las puertas, de inmediato, esa sensación que siente, la mejor manera de describirlo, la experiencia espiritual que están teniendo es: siento como que entré en casa, me sentí en casa, me sentí bienvenido. Porque el cielo es tu hogar. Nosotros somos extranjeros elegidos. He viajado en muchos países y una vez estaba en Australia y perdí mi pasaporte y dije, ¡ay, qué voy a hacer! Ahora tengo pasaporte, no puedo volver a los Estados Unidos. Y me dijo, tenemos que ir a la Embajada de Estados Unidos. Dije, ¿la Embajada de Estados Unidos? Llévenme, por favor. La Embajada de Estados Unidos es un edificio físico en Australia y aunque está en Australia esa embajada, no funciona con el gobierno australiano en mente. Al contrario, sino que la Embajada de Estados Unidos está establecida en una tierra extranjera y está gobernada por otra nación. Tiene otro gobierno, funciona bajo otros reglamentos. Es una hermosa ilustración de la iglesia. La iglesia de Jesucristo es la embajada del cielo aquí en la tierra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que estamos aquí puestos físicamente en este presente, pero amigos, amigas, nosotros estamos siendo gobernados por otro poder. Tenemos otro gobernante, tenemos otra autoridad, se llama la autoridad del cielo. Por eso es que Pedro está escribiendo esto. La división que está ahí afuera, que está aquí adentro, no. La división de afuera no debería entrar aquí. No. Los problemas que se encuentran allá afuera no deberían ser los problemas que tenemos aquí dentro. Los argumentos que se llevan a cabo allí afuera no deberían ser los argumentos que se llevan a cabo aquí dentro. Nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos la solución. Su nombre es Jesús.
No traigan los problemas del mundo aquí a la casa de Dios y tratemos de reemplazar la solución con Jesús. No, 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 con los problemas. No, no, no. El mundo tiene los problemas, pero no que eso no haga silenciar nuestro sermón, que es Jesús. Soy elegido, pero soy un extranjero. Estoy en una tensión, estoy atrapado entre estos dos lugares. Este no es mi hogar. Para que yo no estar ausente en el cuerpo es estar presente con Jesús. No sé tú, pero yo veo ese día, lo añoro. El autor es Pedro, la audiencia es esta iglesia que está esparcida por Asia Menor. Y Pedro continúa escribiendo en 1 de Pedro, capítulo 1. Ahora vamos a ver la razón por la que él está escribiendo. Le está escribiendo por la obediencia a Jesucristo. Porque esto obviamente ayudaba para que pudiesen tener el perdón de pecados, pero nosotros somos perdonados. Que la gracia y la paz sea multiplicada por ustedes. Dice, les estoy escribiendo a ustedes para poder animarles, para poder alentarles, para que sigan obedeciendo a Jesucristo, para que puedan ser redimidos por su sangre, para que abunden en ustedes la gracia y la paz, para que tenga un efecto compuesto en sus vidas a medida que se les recuerda de lo que Jesús hizo por ustedes. Lo que es interesante, que a medida que Pedro escribe, sabemos a quién les escribe, sabemos la presión que está en sus propias vidas. Por lo tanto, cuando Pedro les está animando y alentando a obedecer, él no está hablando de una obediencia que lleva a una bendición evidente. Esto es enorme. ¿Cuántos de ustedes saben que es muy fácil obedecer cuando hay una bendición obvia o evidente? Sí, es muy lindo eso, ¿no? Así, yo estaba con Jesús, sí, era ciego y ahora puedo ver. Qué lindo. Es muy fácil obedecer cuando de repente tienes el trabajo que quieres, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo, sí, soy cabeza y no cola. Sí que es fácil, ¿no? Nada malo con eso, pero es fácil. Creo que hay prosperidad en Jesús también, sí. Pero yo creo también de que Pedro nos está escribiendo no solo de obedecer a Jesús por una bendición evidente, sino también cuando nos lleva al sufrimiento, cuando nos lleve a cargas, cuando nos lleve a desafíos, cuando nos lleve a presión, cuando de hecho nos lleve al dolor mismo. ¿Sabes qué? Ahora mismo, si sigues a Jesús, va a haber cargas agregadas, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, vas a tener que aprender cómo llevar y aguantar ese dolor. Él no está hablando de obedecer a Jesús y es qué lindo, todo es lindo. No, incluso cuando tengas que caminar en un dolor profundo. Pero ¿cuántos saben que esto de mi vida de seguir a Jesús es como que me agregó cargas? En las próximas semanas estamos en este año electoral y esto de seguir a Jesús va a agregar cargas a tu vida. Y la pregunta es, ¿acaso vas a continuar obedeciendo? ¿Vas a seguir a Jesús? Hay muchos problemas hoy día donde la gente, no sé, cualquier problema lo convierten en un asunto político, pero es mi amor por Jesús que hace que yo rechace esto de jugar estos juegos, ¿no? Es mi amor por Jesús que cuando miro a mi alrededor a la sociedad y veo los distintos problemas, me doy cuenta de que mi amor por Jesús va a crear otras cargas adicionales en mi vida. Es mi amor por Jesús que hace que yo pueda luchar por los no nacidos. Sé que todos no están de acuerdo con eso, pero es mi amor por Jesús hace que crea que la vida se gesta ahí, en el vientre. Es mi amor por Jesús el que hace que yo simplemente le dé la cara a la injusticia racial, que hace que yo también cree enemigos. Tengo algunos enemigos en este mundo, pero es ese mismo amor por Jesús que hace que yo pueda servir a mis enemigos. Es mi amor por Jesús, hace que la gente diga, yo quiero oír lo que Rich está diciendo. Es ese mismo amor por Jesús que otra gente dice, ay, Rich, por favor, cierra la boca, basta de hablar de Jesús. Es ese mismo amor. ¿Cuál es el punto? El punto es que si tú vas a seguir a Jesús, eso le va a agregar a tus presiones, le va a agregar a tu dolor. Y lo que Pedro va a escribir, él nos va a dejar saber de que vamos a tener que aprender cómo llevar ese dolor. Y no siempre es lo que estamos llevando en sí mismo, que es difícil, sino cómo lo estamos llevando. ¿Cómo lo estamos llevando? Pero nos va a mostrar dos maneras en las que se supone que llevemos este dolor de esta vida. Dos palabras en las que él va a ahondar. Las palabras son esperanza y propósito. Que todos digan, enfócate en la esperanza. Primera de Pedro,
1, versículo 3. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva. Quiero que vean esto, es muy importante. Él comienza diciendo, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes saben? Muchas personas se levantan cada día buscando una bendición de parte de Dios, pero nosotros somos llamados a levantarnos bendiciendo nosotros a Dios. Esto cambiaría toda nuestra trayectoria si cada uno de nuestros días nos levantásemos y lo primero que hiciéramos, pues, ¿sabes qué? Voy a bendecir el nombre de Dios, voy a hacer que su nombre sea exaltado. ¿Por qué bendecimos a Dios? Él nos lo dice, nosotros lo bendecimos según su gran misericordia, la misericordia que tuvo para con nuestras vidas. No nos merecemos misericordia, nos merecíamos el castigo, pero Dios nos extiende su misericordia y no nos da lo que nos merecíamos, sino que Él nos da lo que Él se merece. Eso se llama misericordia. Lo único nuevo acerca de Dios son sus misericordias cada día. ¡Wow! Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida. Por eso tú puedes bendecir a Dios. Bendices a Dios porque Él te bendijo primeramente. Tú bendices a Dios porque lo amas a Él, porque Él te amó primero. Servimos a Dios porque Él nos sirvió primeramente a nosotros. Él dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva. Que todos digan, esperanza viva. Así que Él dice esto, que esta gran misericordia hace que podamos nacer de nuevo. Esta es una ilustración de la salvación. La mejor manera de describir la salvación es dar a luz. Pedro obviamente está haciendo eco a las palabras de Jesús. Cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, es un maestro de la ley, dice, sí, la carne da luz a la carne, pero el Espíritu da luz al Espíritu. Y dice, Nicodemo, si quieres tener la salvación, tienes que volver a nacer. ¿Por qué usa esta expresión, Pedro? Porque es la mejor manera de describir lo que significa entablar una relación con Jesús. Quieres una nueva creación, es un nuevo comienzo. ¿Y cómo vemos esta evidencia? Con nuevos deseos y una nueva naturaleza. El día que yo le di mi vida a Jesús, el día que yo le entregué mi vida a Él, de repente no significa que no iba a ser tentado ni nada de eso, sino que ahora significa que mi vida tenía una nueva intencionalidad. Las cosas que me daban placer, ahora no me daban placer. Caminaba de una manera, ahora camino de otra. Pensaba de una manera, ahora pienso de una manera completamente diferente. Volví a nacer. ¿Cómo nacemos de nuevo? Mira lo que dice, nos está diciendo aquí. Nacemos de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Así que nacemos de nuevo, tenemos esta vida. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de la muerte, resucitó de la tumba. Esto es tan importante que comprendamos esto, que la resurrección es todo para nuestra fe. Cuando llevamos el dolor, así es como Pedro nos va a alentar y a desafiar a que aguantemos. Nos va a recordar de que Jesús, yo creo, especialmente, espero que tú también, que Él conquistó la muerte, el infierno y la tumba. Él fue a la cruz y la conquistó. ¿Entienden lo poderoso de esto? El gran significado que tiene. La cruz no tiene nada de significado sin una tumba vacía. Por lo tanto, ¿saben qué? Si Jesucristo resucitó de los muertos, ahora podemos creer en todo lo demás que nos prometió, porque si Él verdaderamente resucitó de la tumba, podemos tomar todas sus promesas y simplemente confiar en ellas, porque Él ha estado obrando, Él nos da una esperanza viva. Uno de mis escritores favoritos, N.T. Wright, lo dice de esta manera. Convertirse en un cristiano significa que lo que Dios hizo por Jesús en la Pascua, lo hace por ti en lo más profundo de tu ser. Así que la resurrección de Cristo es mi resurrección. Y ahora tengo una esperanza viva. Tengo un Dios vivo, por lo tanto tengo una esperanza viva. Dios está vivo, por lo tanto tenemos una esperanza que puede florecer e ir más allá. Sí. ¿Sabes qué? Pedro te diría, ¿sabes qué? Enfócate en la esperanza. Así que muchos debates de todas las cosas que necesitamos para poder sobrevivir. Sí, Maxwell habla de las cinco jerarquías, de la comida, del abrigo y el agua, en fin. Sí, esas tres cosas no son suficientes porque, ¿sabes qué? A no ser que tengas esperanza, no vas a poder sobrevivir. Conozco a muchas personas que tienen abrigo, que tienen refugio, que tienen comida, agua, pero que les falta esperanza y que nunca
lograron nada. Pero como tú, pero porque Él vive, tú vas a poder confrontar el mañana. Porque Él estás vivo, tú vas a poder continuar y tu esperanza está viva. Es cómo llevas el dolor, lo estás llevando con esperanza. Él continúa escribiendo, dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tenemos una herencia que es que indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Quiero que vean esto. Él nos dice, recuerden, tenemos una esperanza viva, enfoquémonos en esa esperanza, pero esta esperanza también viene con una herencia. Cuando vemos esta palabra herencia, pensemos en un regalo, o mucho mejor, pensemos en un legado o en un derecho que tienes de nacimiento. Qué buenas noticias, ¿no? Dice, tenemos que volver a nacer. Esta es la verdad de la salvación, de que no somos un hijo por lo que valemos, sino por el derecho de nacimiento. No podemos alcanzar a Jesús, sino que recibimos a Jesús. La única manera en la que podemos recibir de su herencia no es haciendo un montón de buenas obras o haciendo esto o lo otro, sino naciendo de nuevo, creyendo en quién Jesús es. Tienes que volver a nacer. Pero dice, tenemos esta herencia que está reservada para ti en el cielo. Mi esposa y yo acabamos de hacer esta planificación para nuestros dos hijos con esto de definir cuál es el testamento, quién va a cuidar a los hijos, si algo nos sucediese a los dos, etcétera, qué van a recibir. Cuando no tenemos mucho para darles, pero a lo largo creo que Dios va a hacer más en nuestras vidas, en fin. Ahora si morimos, bueno, en fin, a medida que el tiempo transcurra veremos. Tienes que planificar todo esto, ¿no? Y una de las cosas de las que me di cuenta es que si mi esposa y yo muriésemos hoy, mi hijo de 2 años no va a recibir su herencia al instante. De hecho, es mucho mejor. Su herencia viene después en distintas etapas de su vida en distintas edades. ¿Por qué? Porque soy un buen padre y no simplemente le voy a dar lo que él quiere cuando lo quiere, sino que le voy a dar lo que él necesita cuando lo necesita. Y esta escritura dice que tu herencia es indestructible, es incontaminada e inmarchitable y está reservada en el cielo para ustedes. No se está evitando, no se la está siendo resguardada, sino reservada en el cielo. Es la salvación para tu alma. No es algo temporal, sino que es algo eterno. Es algo eterno y dura eternamente. Y debes recordar de que en esta vida, ¿sabes qué? Vez tras vez, la vida te va a agobiar. Y cuando la vida te agobia, la esperanza alivia la presión. Cuanto mayor dolor, mayor la esperanza. A medida que el dolor llega a mi vida, necesito más esperanza para poder aliviar esa presión. Es como un ascensor, un elevador. Tenemos esto, lo que llamamos el contrapeso. El contrapeso es ese peso que debe bajar para que el ascensor se eleve, para que suba. Y el contrapeso tiene que ser más pesado que el elevador en sí mismo. Por lo tanto, el contrapeso tiene mucho más peso que el ascensor para que el ascensor pueda subir. Comprendan esto el día de hoy, de que la esperanza de Dios es el contrapeso para tu dolor. La esperanza de Dios pesa mucho más que tu mismo dolor. Lo escribí de esta manera. El mundo te abruma con cargas, pero Dios te bendice con toneladas de esperanza. El mundo te abruma con cargas, con dolor, con problemas, con inseguridad, con incertidumbre, pero cuando comienza a abrumarte, hay toneladas y toneladas de esperanza. ¿Y cuántos saben que las toneladas pesan mucho más que esas cargas del mundo? Las misericordias de Dios pesan mucho más que tu corazón dolido, que tus problemas, que tus sufrimientos. Que alguien diga, enfócate en la esperanza. No solo nos enfocamos en la esperanza. Número 2, lo escribí de esta manera. Ponle una pizca de propósito. Ponle una pizca de propósito. Primera de Pedro, capítulo 1, continúa en su escritura diciendo, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora, a ver, han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes,
que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Tenemos que ponerle una pizca de propósito. Lo que está diciendo Pedro es que sí, estás enfrentando dolor, estás enfrentando tribulaciones, problemas y pruebas, pero tienes que hacer un esfuerzo para alegrarte. Para alegrarte. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede en ti cuando comienzas a alegrarte, comienzas a poner una pizca de propósito en todo el dolor a tu alrededor. Miren lo que dice. Dice, ahora que han tenido que sufrir diversas pruebas, y vamos a detenernos en esto en varias semanas, porque él habla de esto, ¿no? Por un tiempo, esa frase, por un tiempo. Pero todos están hablando de las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice, me van a ver, por un tiempo no voy a estar, y luego volveré, por un tiempo. Utiliza el mismo idioma que Jesús, el mismo lenguaje. Así que pregunto, ¿qué significa por un tiempo en la Biblia? Cuando estudiamos las Escrituras, descubrimos de que Dios tiene una idea un poco alocada del tiempo. La Biblia dice que un día son como 1000 años para Dios. ¡Wow! De acuerdo. Entonces, ¿cuánto he estado viviendo, amigo? Santiago, el hermano de Jesús, dice, tu vida es como un pequeño vapor. Toda mi vida, mis 80 años, de pronto es un vapor. Así que cuando vas a sufrir por un tiempo, creo que una manera de definir es por un tiempo es toda tu vida. Por un tiempo es toda tu vida. Si vas a seguir a Jesús, vas a tener que aprender cómo llevar el dolor durante toda tu vida. Pero a medida que enfrentes las tribulaciones y los problemas, recuerda que le tienes que poner una pizca de propósito a esos problemas porque estas pruebas tienen un propósito para tu vida. Estas, ¿qué? Las pruebas tienden a exponer quiénes somos, excavando el suelo de nuestra vida y revelando nuestras raíces. Cuando vienen los problemas y el dolor a mi vida, comienza a excavar todo lo que está en el suelo de mi vida, lo que está a mi alrededor, y comienza a exponer, a revelar a qué estoy arraigado. Pedro utiliza esta metáfora que no es nueva en las Escrituras, pero él habla de las pruebas como de un metal siendo purificado en el fuego. Cuando tienes un metal precioso, lo pones en el fuego, comienza a acrisolarse, comienza a quemar todas las impurezas, comienza a quitarle todas las cosas impuras. Y de hecho, amigos, así sucede con nosotros cuando atravesamos el dolor, las tribulaciones. Lo que está sucediendo en nosotros es que el fuego está quemando las impurezas y exponiendo las cosas verdaderas que Dios quiere, a las que Dios quiere que te arraigues, que eso, en este caso, es Jesús. En el 2020 muchas personas han sido expuestas a que está arraigada su fe. Muchas personas han colapsado con este año, ¿no? Porque han colapsado, ¿por qué? Porque su fe estaba en Jesús y algo más. En Jesús y otra cosa. Jesús y mi salud. Jesús y mi trabajo. Siempre y cuando tenga un trabajo, puedo confiar en Jesús. No, esa no es una fe verdadera. Jesús y la aprobación de otros. Jesús y la popularidad. No. No es Jesús y nada más. Es cuando vengan las pruebas y toma eso que es impuro y revela nuestras raíces, que solo quiere una fe que esté arraigada en Jesús. Las pruebas, esas refinan nuestro carácter y definen nuestro llamado. Tenemos que ponerle propósito. Refinan o definen nuestra vocación. Así es, pongámosle un poco de propósito. Mi carácter está siendo refinado. Mi carácter está simplemente siendo transformado. No lo puedes ver, pero me estoy fortaleciendo. Dios me está desarrollando. Él está asegurando de que mi fe solo esté plantada en Él. Podemos ver este principio a lo largo de la Biblia. Que las pruebas refinan nuestro carácter y definen nuestra vocación. Jesús va al desierto antes de su ministerio público. Por 40 días está allí en el desierto y el diablo viene a Él a tentarlo. Está siendo refinado en el desierto, pero mientras es siendo refinado, su carácter está siendo fortalecido. Él sale del desierto y va al templo. En Lucas 4, versículo 17, dice, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Recuerda esa palabra? Ungido, declaramos la semana pasada. Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Qué está sucediendo?
Él estaba siendo refinado y a medida que era refinado su carácter, su llamado, su vocación, estaban siendo definidos. No sé cómo ha sido este año para ti, pero creo el día de hoy que si le pones una pizca de propósito en tu dolor, si le pones una pizca de propósito en tu sufrimiento, en el trabajo que perdiste, en tu enfermedad, lo que vas a descubrir es que has sido refinado para que Dios pueda definir dónde quiere llevarte, dónde quiere utilizarte. Ha sido un año muy desafiante. Hablé con tantos pastores en el 2020 y para muchos de ellos ha sido el peor de los años para ellos. Pero creo que a medida que hemos atravesado el fuego, no sé tú, pero creo que Dios me ha estado aclarando y especificando cosas ahora más que nunca, que estoy aquí para ser una voz que traiga esperanza, ayuda y sanidad a un mundo depravado, quebrado, roto, porque he sido purificado por medio del fuego y ahora mi llamado ha sido definido. Así que si estás todavía de pie en el 2020, debes regocijarte, debes alegrarte, como dice Pedro. Debes dar gracias y alabar a Dios, porque de pronto otros lo vean, pero tú eres más fuerte. Debes alegrarte porque algo dentro tuyo está creciendo. Debes alegrarte porque sabes que te prometo que eres más sabio entrando este año comparado al año pasado. Estás mucho más lejos de donde comenzaste. Alégrate. Aunque no hayan visto, lo aman. A pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Aunque no lo han visto, lo aman. Aunque no pueden verlo ahora, pero puedo sentir que está trabajando. Y el hecho de que está trabajando, tengo este gozo inexplicable que brota de adentro hacia afuera. Sí, estoy sufriendo, sí. Estoy enfrentando el dolor, estoy enfrentando desafíos, pero sí, en el mismo momento me estoy regocijando. No tiene sentido si no estás en Jesús. ¿Cómo puedes regocijarte? ¿Cómo puedes estar sufriendo por un lado y al mismo tiempo regocijándote? ¿Sabes qué? Este es el Evangelio, amigos y amigas, que puedo atravesar en las dos temporadas de manera simultánea, pero que encuentro así un gozo inexplicable. Sé que es difícil de aclararlo y de definirlo. Me recuerda cuando Pablo dice, sí, que estamos siendo abatidos, pero que no somos doblegados. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? No estoy desesperado. Sí, he atravesado estas cosas como siendo perseguido, pero no estoy abandonado. No, no, no. Pero no estoy, aunque me desgaste. Por dentro nos renovamos. Es esta tensión de esta temporada en la que nos encontramos, este gozo inexplicable. El gozo de Dios que nos quiere dar para que podamos perseverar. No son como estas pequeñas caritas felices, como que están aquí y después desaparecen. No, no, son más profundas. Es gozo que solo se encuentra en lo profundo, en lo más profundo del dolor. Es ese gozo que nos ayuda a continuar, a aguantar, seguir. ¿Cómo llevo el dolor? Debo aferrarme a la esperanza y al propósito. Tengo que tener esa esperanza viva y ponerle esa pizca de propósito, que Dios me está purificando, que Dios me está preparando, me está desarrollando, porque de hecho tenemos la salvación de nuestras almas. Tenemos esto, es algo temporal, pero hay un efecto también eterno. No permitamos que la división de afuera sea la que de aquí adentro, que lo que se habla afuera entre aquí adentro. Enfoquémonos en la esperanza, en la solución, pongámosle una pizca de propósito. Lo sorprendente es que la mayoría de los teólogos creen que de manera simultánea Pedro y Pablo estaban encarcelados en el mismo momento escribiéndoles cartas a la iglesia. Pedro, del que estábamos estudiando por 8 semanas, es el apóstol de la esperanza. Y Pablo es el apóstol de la fe. Y los dos en una celda escribiendo, enfrentando un dolor verdadero, están escribiendo las mismas verdades a sus audiencias. Pablo lo dice de esta manera. Por lo tanto, no nos desanimamos. Al contrario, no, me rindo. Al contrario, en que por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos, miren esto, está en la cárcel, miren, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. Una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento.
Dice, este contrapeso de la esperanza está aliviando la presión. Así es, las toneladas de esperanza. Vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Yo puedo soportar y aguantar porque mi dolor temporal, mis problemas temporales, simplemente me está dando una herencia eterna. No me rindo, no huyo, yo me mantengo firme. Mantengo firme en mi trayectoria. Ponle una pizca de propósito. Enfócate en la esperanza. Y vamos a cantar, vamos a orar, pero esta carta no iban a tener podcast ni YouTube en la iglesia primitiva. Al contrario, el apóstol desde una celda les envió esta carta a todo Asia Menor. Esta gente tenía temor de lo que estaba sucediendo allá afuera. Esta gente miraba a su alrededor, veían división y competencias y conversaciones y argumentos y la presión les estaba agobiando, pero alguien se hubiese puesto de pie en la iglesia antes de adorar. ¿Saben qué? Recibimos una carta, miren, recibimos una carta, hermanos y hermanas, del pastor Pedro. Y creo que podemos leerla hoy día, la congregación, en este día. Así que pronto estás en Zoom, estás en YouTube. Creo que es un momento para que te pongas de pie. Porque a medida que leemos esta carta, esta va a resultar en una... Tal vez sea tu propia canción que vas a cantarle a Dios. Pero Pedro escribe, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ti, a quien es el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Vamos, si lo creen en el día de hoy, ¿por qué no levantan sus manos? ¿Por qué no levantan sus voces? Vamos. Sí, Señor. Sí, Jesús. Vamos. Cantemos. Gozo inexplicable. Sí, Jesús. Allí donde te encuentras. Señor, te agradezco por la gente el día de hoy, que se sienten esparcidos, se sienten desparramados por todos lados. Oro hoy, Jesús, que encuentren esperanza en ti, en tu resurrección. Oro que la gente pueda aguantar, que puedan permanecer en su trayectoria, que no se rindan, que no se den por vencidos. Gracias, Jesús. Gracias por tu gracia, por tu esperanza, por tu amor. Gracias por darnos el regalo de la fe, de poder vivir por lo eterno y no lo temporal, de no rendirnos. Y hoy, antes de cerrar,
Voy a cerrar en un momento. Pero si estás mirando en este momento y nunca le diste tu vida a Jesús, quiero darte esa oportunidad de volver a nacer, de nacer otra vez, decir, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué has de bendecir su nombre? Porque recibiste su misericordia que dio a luz una nueva naturaleza, nuevos deseos. El día de hoy, Dios te ama tal y como eres, y te ama demasiado para dejarte permanecer como eres. Quiere llevarte en una travesía. Él te está hablando. Te estoy hablando para que vengas a Jesús. Él no está enojado contigo. Está locamente enamorado de ti. Esta vida es mucho mejor de lo que puedes imaginar y soñar. Él quiere darte un gozo inexpresable. Él tiene una herencia que está reservada y guardada para ti, pero debes recibirle. Él quiere elegirte a ti, escogerte a ti el día de hoy. Si eres tú, dile, Señor Jesús, hoy decido seguirte a ti. Me entrego, me rindo a ti, te entrego toda mi vida. Cámbiame de adentro hacia afuera. Perdóname, me arrepiento y me vuelvo de mis caminos hacia ti. Quiero seguirte. Creo que eres quien dices ser. Te recibo a ti, eres mi Señor y decido seguirte a ti en obediencia, no solo por bendiciones evidentes, sino también si significa llevar cargas. Ayúdame a llevar mi dolor, Jesús, con propósito y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Tantas personas haciendo esa oración. Si hiciste esa oración, escribe, he decidido. Puedes enviarlo al 786-755-3737, escribir en el chat. Creo que la salvación sucede de adentro hacia afuera. No podemos verlo. No me siento diferente. Sí, se llama fe. Pero esta semilla comienza a crecer. Y una manera como crece es estando en la vida con otras personas. Eso es la iglesia, una comunidad, gente que está en la vida juntos. Los amo mucho, mucho. Creo que lo mejor está aún por venir. Hay muchas cosas que quiero que se conecten. Pueden ir a Growth Track más adelante, el paso 3, si quieren hacerlo el día de hoy. Pueden participar en eso. Pueden encontrar un crew, que son nuestros pequeños grupos. Vayan a bootchurch.com/online. Hay toda la información para que puedan participar con nosotros. Y siempre lo decimos todas las semanas. Vuelvan otra vez. Simplemente esto de volver y de aguantar es que nos ayuda para que tengamos un cambio duradero. Nos vemos en la segunda parte la semana que viene. Dios les bendiga. Los amo. Hola, Rich Wilkerson aquí. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por ver el contenido del día de hoy. Creemos y confiamos que esto les impactó. Si les ayudó y les alentó, por favor me encantaría que les den me gusta y lo compartan con otras personas. Asegúrense de suscribirse al canal de YouTube de Boot Church, donde pueden recibir más contenido como este. Y mientras estén allí, miren la galería, como nos gusta decir, y vean charlas y contenido anterior que creo que les va a ayudar. Los amo. Lo mejor está por venir.